Dios, es maravilloso estar en la casa de Dios esta noche. Thankful for every privilege I have to come Estoy and worship the agradecido por Lord. cada privilegio que tengo de alabar a Dios, de venir a alabar a Dios. And I want to live a life that's pleasing to Him. Y quisiera vivir una vida que agrada a Dios. Amen. Amén. I just don't want to live a life. Never mind, I forgot what I was going to say, so don't matter. Se me olvidó Praise the lo que Lord. iba a decir. Amen. Say thank you to Brother Titus for the Quiero opportunity to preach agradecer al tonight. hermano Tito por la oportunidad de predicar esta noche. And I appreciate him being Aprecio a él pastor. de ser nuestro pastor. Last month was Pastor Appreciation Month. El último mes era el mes de agradecer a su pastor. And we failed to do something special. No hicimos nada especial. So I think we should give an aplauso for sus pastores. They're a great blessing to the church. Gracias. Amen. All right, let's turn to the book of Revelation, chapter 1. Váyanse, hermanos, Apocalipsis capítulo 1. Revelation, chapter 1 and verse 9. Apocalipsis 1:9. Amen. We need the presence of the Lord to help us tonight. Necesitamos la presencia de Dios que nos ayude esta noche. Hallelujah. Revelation, chapter 1 and verse number 9. Apocalipsis 1, versículo 9. The Bible says, I, John, who also am your brother and companion in tribulation and in the kingdom and patience of Jesus Christ, was in the isle that is called Patmos for the word of God and for the testimony of Jesus Christ. Yo, Juan, que también soy vuestro hermano y compañero en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. I was in the Spirit on the Lord's day and heard behind me a great voice as of a trumpet. Yo fui en el Espíritu en el día del Señor y oía detrás de mí una gran voz como de trompeta, saying, I am Alpha and Omega, the first and the last. And what thou seest, write in a book, and send it unto the seven churches which are in Asia, unto Ephesus, and unto Smyrna, and unto Pergamos, and unto Thyatira, and unto Sardis, and unto Philadelphia, and unto Laodicea. que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, y a Esmirna, y a Pérgamo, y a Tiatira, y a Sardis, y a Filadelfia, y a Laodicea. And I turned to see the voice that spake with me, and being turned, I saw 7 golden candlesticks. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. And in the midst of the 7 candlesticks was one like unto the Son of Man, clothed with a garment down to the foot, and girt about the paps with a golden girdle. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. His head and his hairs were white like wool, as white as snow, and his eyes were as a flame of fire. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana y tan blancos como la nieve, y sus ojos eran como llama de fuego. And his feet were like unto fine brass, as if they burned in a furnace, and his voice is the sound of many waters. Y sus pies semejantes al latón fino, ardientes como en un horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. And he had in his right hand 7 stars, and out of his mouth went a sharp 2-edged sword, and his countenance was as the sun shineth in his strength. Y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. And when I saw him, I fell at his feet as dead, and he laid his right hand upon me, saying unto me, Fear not, I am the first and the last. Y cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. I am he that liveth and was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen. And have the keys of hell and of death. Y el que vivo y estuve muerto, y aquí que vivo para siempre, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Amen. Pastor, would you please pray? Amén. Señor, venimos ante ti, ante tu presencia, Señor. Queremos que te muevas esta noche, oh Señor. Que toques cada alma, Señor, que abramos nuestros corazones para recibir lo que hay
para nosotros esta noche, Señor, que abramos nuestras mentes, Señor. Oh God, we ask you, Lord Jesus, that we would all be willing and open to receive what you want us to receive here tonight, God. Lord, help us to put ourselves in your hands, oh Jesus. God, give us what we need here tonight. Let us receive it. Let us follow it, Lord. In the name of Jesus, we are asking it right now, God. Move in this altar service, move in this preaching. In the name of Jesus, we ask it, Lord, right now. Amen. 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 You may be seated Pueden tonight. sentarse, hermanos. With the Lord's help, I'd like to preach on tonight, where is Jesus in my trial? Con el respaldo del Señor quisiera predicar dónde está Jesús en mi prueba. My text tells the story of John the Apostle, El texto que leí nos dice la historia de Juan el apóstol, a disciple of Christ un discípulo de Jesús who walked the earth with him que caminaba aquí en el mundo con Jesús and experienced many mighty miracles that Jesus y did. experimentaba muchos milagros poderosos que él hacía. You think of the many times that John saw the lame walk. Y es, hermano, de las veces que él vio que Jesús sanó a los cojos y ellos caminaran. He saw the blind, their eyes be opened. Que él dio la vista a los ciegos. He saw when that woman with the issue of blood was healed. Y cuando la mujer que tenía el flujo de la sangre, que ella fue sanada. He saw the struggles of Jesus. Él vio las luchas de Jesús. He saw when Jesus was persecuted. Cuando él fue perseguido. He saw when Jesus died. Cuando él falleció. He walked with Jesus. Caminaba con Jesús, andaba con Jesús. He saw him in his glory Le veía en su gloria on the Transfiguration Mount. cuando él fue transfigurado. John was very familiar with Jesus. Juan conocía a Jesús muy bien. In fact, he was called the beloved disciple. Él fue llamado el apóstol amado. He was the one that was closest to Christ. Él era el que estaba más cercano a Jesucristo. And in my text here tonight, Y en mi texto esta noche, lo que leí esta noche, we find that just because you're close to Christ, encontramos que si no importa si tú eres muy cercano a Cristo, it doesn't mean you're exempt from trials. no significa que tú vas a tener una excepción de las pruebas. Every child of God has to go through some things. Cada hijo de Dios tiene que pasar por la prueba. And the point here that I would like to make tonight Y lo que quiero mencionar y predicar esta noche is that our greatest revelations of Christ es que nuestras revelaciones de Cristo más grandes, come through our greatest trials. vamos a conocer esas revelaciones a través de las pruebas grandes. I've already mentioned that John tonight saw Jesus as he walked the earth. Ya mencioné que Juan andaba con Jesús mientras que caminaba aquí en el mundo. But here on the island of Patmos, Pero aquí en la isla de Patmos, he is being persecuted, él estaba perseguido. and he is in the spirit on the Y él Lord's day. estaba en el Espíritu en el día del Señor. I'm glad we can still be in the spirit of the Estoy Lord's day. agradecido que todavía podemos estar en el Espíritu en el día de Jehová. It doesn't just have to be on Sunday, but No it can be every no day. tiene que ser solamente el domingo, pero puede ser cada día. There's a life we can live where we can walk in the Hay spirit, una vida que podemos vivir o andar en el Espíritu. and we can walk in his power. Podemos andar en su poder. And so every day, other than a church day, Entonces, en cualquier día, más que los días de la iglesia, I can walk with Jesus and his Holy yo Ghost every day. puedo andar con Jesús y con el Espíritu Santo cada día. And so we see this is where John is at right now. Entonces vemos que Juan estaba en esta isla de Patmos ahora, And in his trial, y durante de su prueba, he sees this vision of Jesus. él vio esta visión de Jesús. Now, this is the vision of the glorified Christ. Es una visión de Cristo glorificado. Let's just walk through this vision a little bit here. Vamos a ver unos detalles de esta visión. We see first that Jesus is in the middle of 7 golden candlesticks. Vemos que Jesús estaba en medio de 7 candelarios And this represents the 7 churches of Asia. y representa las 7 iglesias de Asia. And so Jesus is in the midst of these churches. Entonces él estaba en medio de esas iglesias. I want Jesus to be in the midst of my church. Yo quisiera que Jesús esté en medio de mi iglesia. I want him to be in the midst of my life. Quisiera que esté en medio de mi vida. Jesus will gladly be the center of our church. Creo que Cristo quiere estar en medio de He nuestra will iglesia. gladly be the center of our life if Y we en let medio de him. nuestra vida, si lo dejemos. I want to let God move in my life, Yo don't you? quiero dejar que Él se mueva en mi vida. ¿Ustedes?
Amen. He's also he's like the Son of Man. It says in verse 13. Dice en versículo 13 que Él es como el Hijo del Hombre. So and I already mentioned John knew who Jesus was. Entonces ya Juan, ya mencioné que Juan conocía a Él, sabía quién era. So he recognized this is my beloved master. Reconoció que Él era su maestro divino. And he's come Amado. to visit me in my trial. Y Él me está visitando en medio de mi prueba. But notice how great Christ is. Nótese, hermano, cuán grande es nuestro Señor. He has a long robe Dice que tiene ropa larga and a golden girdle. y tiene un cinto de oro. And this is priestly attire. Es como ropa sacerdotal. Now, if you think of the priests of the Old Testament, Si ustedes pueden pensar de los sacerdotes del Antiguo Testamento, they would intercede before the mercy seat. intercedían antes del propiciatorio. And they would carry the sins and the petitions of the children of Israel. Llevaban las peticiones y los pecados de los hijos de Israel. And he would sprinkle that blood on the mercy seat. Rociaban la sangre sobre el propiciatorio. And it would be a sign to God Y era un señal para Dios, a Dios, that a sacrifice had been offered que un sacrificio había sido ofrecido and the blood had been sprinkled. y la sangre había sido rociada. The sins were covered for another year. Y los pecados habían sido cubiertos por un año más. But the Bible says in one place Pero la Biblia dice en un lugar that Jesus took his own blood, que Jesús tomó su propia sangre, not the blood of some animal no la he killed, sangre de otro animal, but the blood of himself. pero la sangre de sí mismo. And he took it to the mercy seat Y in heaven, entró ahí al propiciatorio del cielo and he sprinkled it there. y roció la sangre ahí. And that's not just a natural mercy seat. Y no es un propiciatorio natural, That's a heavenly place. es en un lugar celestial, And hermanos. so that means our sins are forever Entonces exposed. significa que nuestros pecados son expiados completamente, eternamente. They are gone forever. Ya son removidos completamente para siempre. And in this vision of Y en esta glorified Christ, visión de Cristo glorificado, he's wearing the clothing to signify that he did the work. Él estaba vestido de vestidos sacerdotales para mostrar que ya ha hecho la obra. He completed he fulfilled all the prophecies. Ya ha cumplido todas las profecías. Everything that the Old Testament priests did, Todo lo que los sacerdotes del Antiguo Testamento hacían it pointed to Christ. indicaban a Cristo. And here he is clothed like a priest. Y ahora él está vestido como sacerdote. Not some Catholic priest, No como un sacerdote católico, but as our great high pero priest como nuestro sumo sacerdote, who has covered, who has taken away our sin. que nos ha quitado el pecado. This is the great glorified Es Christ. nuestro Cristo grande y glorificado. And notice he has a white head and white hair. Noten, hermanos, que tiene cabellos blancos. And this symbolizes the purity of God, Simboliza, hermanos, la pureza de Dios, the holiness of la God. santidad de Dios. Amen. I'm glad I serve a holy God. Estoy agradecido que sirva a un Dios santo. And it also, that color white also signifies age. Y también significa la edad de él. The white hair signifies the title of God, Ancient of Days. Y significa, hermano, el título de Dios, el anciano de días. That's talking about the eternity of God. Está hablando de la eternidad de Dios. As far back as you can think. Tanto ahí en el pasado que pueden pensar. Before that, that's when Antes Jesus del was. tiempo Jesús existía. And as far as you can think in the future, Y a tanto lejos que pueden pensar del futuro. past the day when AI might take over. Más allá de eso, hermanos, Dios todavía existiría. Past anything you can think of, Más allá de lo que pueden pensar, Jesus will still be there. Jesús todavía estará ahí. He's an eternal Christ. Él es el Cristo eterno. Hallelujah. And also he has Hallelujah. fiery eyes. También and tenía bronze ojos de feet. fuego y pies, Bronze feet. y pies semejantes al latón fino. And this signifies his judgment of sin. Y significa, hermanos, su juicio contra el pecado. Christ will still judge our sin. Jesús todavía va a juzgar al pecado. Amen. He's holy God. Él es un Dios santo. No sin can be tolerated in El his pecado no va a ser tolerado en su presencia. Amen. This is the glorified Es Christ. Cristo glorificado. And notice his voice was like the roaring of many Y waters. su voz como ruido de muchas aguas, dice la palabra de Dios. This is signifying the power of Christ. Significa, hermano, el poder de Jesucristo. And then he's got 7 stars in his right Él hand. tenía a su diestra 7 estrellas.
iglesias. And these are the pastors of these 7 Que churches. son los pastores de esas 7 iglesias. I'm glad that all the pastors in the house Estoy tonight, agradecido que todos los pastores que están aquí en esta casa de noche, Brother David and Brother hermano Mike, David, pastor David, Titus, pastor Miguel y pastor Tito, they are all in the hand of God. todos están en las manos de Dios. And they can be encouraged in that. Pueden ser animados en eso. And we can all be Y encouraged todos podemos animarnos con eso. that our pastor is in the hand Pues of nuestro God. pastor está en la mano de Dios. And he's protecting him Y él está protegiendo a ellos. and giving him the words to Está speak to us. protegiendo y dando las palabras que deben hablar a nosotros. And also, his tongue was like a sword. Y también de su boca salía una espada aguda de 2 filos. And the word sword here La palabra espada aquí is the kind of sword the Romans would use to stab people with. es el tipo de espada que usaban los romanos para apuñalar. It's a two-edged sword. Tenía 2 filos. I mean, the word of God also is a two-edged La sword. palabra de Dios también es una espada de 2 filos. I'm thankful for the word of God. Estoy agradecido por la palabra de Dios. And I'm thankful, amen, that sometimes it may cut us, Tal vez a veces la palabra de Dios no corta, but it is cutting Nos out the corta. things that we don't need in our pero life. está cortando, removiendo las cosas que no necesitamos en la vida. I mean, every word of God is pure. The Pero Bible says. cada palabra de Dios es pura en la palabra de la boca de Dios. Hallelujah. And his face was like the sun. Y su faz, su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. This is talking about the power and the glory of Christ. Está hablando del poder y la gloria de Jesucristo. John had never seen Christ like Jesús this. nunca había visto a Jesucristo así. All he'd seen it was in his 100% humanity. Solamente lo había visto en su humanidad, ¿verdad? He saw Christ eat and drink Le veía cuando comiera y cuando hermanos, no bebía. and do the things that a regular man Y would do. hacía como un ser humano hacía. He had seen him transfigured, yes, Y él había visto a él transfigurado, sí. but he wasn't transfigured like this. Pero no estaba transfigurado como así, hermanos. And in verse 17, Y el versículo 17 it says, John, when he saw him, dice, cuando le vi, I fell at his feet as dead. caí como muerto a sus pies. This was the greatest vision of Christ he'd ever seen. Fue la visión más grande que él ha visto. Christ had come to reveal himself to him Jesús vino a revelarse a él in a way that he had never seen como before. nunca había visto a él. Amen. And notice Jesus is not done. Y nótese, hermano, que Jesús no había terminado. He says, I'm the first and the last. Le dijo, no temas, yo soy el primero y el último. He said, I am he that liveth Y aquí vivo, and was y dead. estuve muerto. But behold, I'm alive Y forevermore. aquí yo vivo para siempre, amén. The work that I accomplished when I was on earth with you, John, La obra que yo terminé ahí en el mundo con usted, contigo, Juan. it's all done. Ya he hecho todo. And I am glorified. Ya he sido glorificado. And I have all power. Yo tengo todo poder. I've got the keys of heaven, Yo tengo las llaves del cielo the keys of hell and the y las grave. llaves de la muerte y del infierno. And I'm here to show you Y something. he venido para mostrarte algo. I'm here to give you a message He today. venido para darte un mensaje esta noche. And John would have never seen that Juan nunca vería esto, hermano. unless he would have gone through the trial. Si no pasara por la prueba, He would have never known Jesus in all of his nunca power. conocería a Cristo en todo su poder. Unless he had gone to Patmos. Si and nunca been persecuted. pasaría ahí, si nunca estuviera ahí en la isla de Patmos. John was an old man on this Isle of Juan Patmos. en este entonces era un anciano en la isla de Patmos. History tells us he was maybe 80 or 90 years old. La historia nos cuenta que tenía como 80 o 90 años. Now, we don't think Hermano Demas is old. No pensamos que el hermano Dimas es muy anciano, ¿verdad, hermano? Muy viejo, ¿verdad, hermanos? Amen. But if Hermano Demas would have lived in the time of Jesus, Pero si hermano Dimas viviera en el tiempo de Jesús, 88 años, amen, he would have been considered extremely old. ellos le considerarían hermano muy anciano, The average age was nobody lived really past 40. porque la mayoría de la gente no vivía más que 40 años, 50 años. So John had lived up to at least double a lifetime. Entonces Juan había vivido por el doble de la vida de la mayoría de la gente. But he's there on the island of Patmos, Pero estaba ahí en la isla de Patmos. and he's working in a salt mine. Estaba trabajando en una mina de sal.
That's what history tells us. Es lo que la historia nos dice. And so this is hard work for a young man. Entonces era un trabajo duro para un joven Not even one, even much more for an elder man. y hasta más para un anciano, ¿verdad, hermano? And I don't know, I can just imagine he's probably got the scars of the whip on his Yo me back. puedo imaginar, hermano, que tenía las cicatrices del azote ahí en su espalda. And he's working in a salt mine Y estaba trabajando en la mina de sal, with wounds. con heridas. Salt and wound equals pain. Con la sal en una herida igual al dolor, ¿verdad, hermano? I cannot imagine what he was going through. No me puedo imaginar de lo que estaba pasando en su vida. But we also have to remember that before he came to Patmos, Pero debemos pensar, hermano, que antes que llegó ahí a Patmos, the Romans had tried to boil him in oil. los romanos trataban de hervirlo en el aceite, una olla de aceite. They tried to have fried Apostle John instead of fried chicken. Querían tener al apostolado, el apóstol frito, en lugar de pollo frito. But he survived. Pero él sobrevivió eso. And so he's got the scars of that on him. Entonces tenía las cicatrices de eso en su cuerpo. But now he's here. Pero ahora él está en la isla de Patmos. And I can only imagine he's probably thinking, oh, I wish Jesus were here. Entonces él estaba pensando, yo quisiera que Jesús estuviera aquí conmigo. I wish God could be with me again. Quisiera que Jesucristo estuviera aquí conmigo otra vez. But this time was very different. Pero esta vez fue muy diferente. And Jesus came to him in a way that he'd never been before. Y Jesús vino a él en una manera diferente que él había venido a él. Amen. And here tonight, Y esta noche, you may be in a trial. tal vez usted está en una prueba, And it may be the worst of your life. tal vez es lo peor de su vida. And you may be wondering, why am I here, Lord? Tal vez está pensando, ¿por qué estoy aquí, Señor? What are you trying to do? ¿Qué quieres hacer en mi vida, Señor? Why do I feel so alone? ¿Por qué me siento tan solo? Where is Jesus in my ¿Dónde está trial? Jesucristo en medio de mi prueba? Amen. You may have known Jesus before as a friend, Tal vez ha conocido a Jesús más como amigo, but you won't know him as a comforter until you lose pero no something lo or van a someone. conocer como consolador hasta que has perdido a alguien. You may have known Jesus before as just a good man, Tal vez lo conocían como un buen señor, un hombre bueno, but when you accept him into your heart pero cuando lo aceptan en su corazón and he becomes your Savior, y Él es su Salvador, it's a total different thing. es una cosa diferente, ¿verdad? I would have never known Christ Yo nunca conocería a Cristo as a provider of my needs como el proveedor de mis necesidades unless I had lacked something first. si no me faltaba algo antes. I have to remember the time Me tengo que acordar de un tiempo when Jackie and I were praying about coming here to cuando language mi school, esposa y yo estábamos orando de venir a la escuela de idioma and we had roughly half of the funds that y we needed, teníamos como la mitad de los fondos que necesitábamos. and we were just trying to wait on the Lord. God, what do you want us to do? Estábamos esperando al Señor. ¿Qué quiere que hagamos, Señor? We really felt like we needed to be here, Sentíamos que deberíamos venir, but the money wasn't coming in. pero el dinero no había llegado. And so we were waiting on the Lord Estábamos esperando al Señor, and also working to prepare if Está bien. God didn't move. trabajando si el Señor nos concedería la petición. And we were, the very night that the Lord provided for us, Pero en la noche que el Señor nos proveyó todo, we were busting out of the bathroom at a house. estábamos tumbando un baño de una casa To try to for a remodel, for a place for us to live. para remodelar una casa para que tuviéramos un lugar donde podíamos hospedarnos. And I'm sure Jesus was laughing that night Creo que Jesús estaba riéndose esta noche, as Jackie and I were just sweating away, porque en cuanto mi esposa y yo estábamos luchando y sudando, throwing chunks of wood into a dump trailer. tirando cosas, basura para que, limpiando todo, Knowing that very evening, sabiendo en tal noche the Lord provided all the rest of the el funds that we Señor needed. proveería todo para nosotros. He's a provider. Él es un proveedor. I would have never known that Nunca lo conocería así unless I had been in a place where I needed him. si no estuviera en un lugar donde lo necesitaba. And so Jehovah Jireh, Entonces Jehová Jireh, the Lord who provides, el Señor que provee, came through because I needed him to él provide. vino ahí porque yo lo necesitaba como proveedor. And it's the same way in your life. De la misma manera para sus vidas, When we get into trials, cuando estamos en las pruebas, we can be assured podemos estar seguros that Christ will show up. que Jesús va a llegar. And then notice this too as well.
Nótense, hermano, también, when we're going through trials, cuando estamos pasando por la prueba, amen, it's very easy to just tune out es muy fácil, hermanos, ¿no? Tapar los oídos and isolate y aislarnos and forget to pray y olvidarnos de orar, and forget our devotions to God. olvidar las devociones. And then we begin to pretty soon slack up on church Y no attendance. estamos asistiendo a la iglesia como debemos. And then what happens? ¿Y qué sucede? The devil begins to come, El diablo se meta and pretty soon he wants to pull us out. y quiere sacarnos de la iglesia de Cristo. But John kept his fire alive Pero Juan mantenía el fuego in the middle of his trial. en medio de la prueba. He kept it alive to the point Mantenía ardiendo el fuego, where he could be in the spirit on the Lord's day. donde él podía estar en el Espíritu en el día del Señor. And he received a revelation Y él recibió una revelación that he never had before. que nunca había tenido. And so the same thing with us, if we keep our walk Entonces, with misma God, cosa, si mantenemos el camino con el Señor, nuestra caminata con Dios, and we keep obeying his si word seguimos obedeciendo su palabra and following and prioritizing the seguimos- spirit of God, y ponemos en prioridad el seguir la palabra de Dios y el Espíritu de Dios, God will appear to us Dios se va a revelar en nosotros and he will comfort us y Él va a consolar a nosotros like we need. como lo necesitamos. 1 Peter chapter 1 Primero de Pedro 1, in verse number 6, versículo 7, 6, it gives us encouragement. nos da ánimo, hermanos. Amen. It says, if ye are in heaviness through manifold temptations, that the trial of your faith, being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Aunque al presente por un poco de tiempo, si es necesario, estéis afligidos por diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra en la manifestación de Jesucristo. History tells us that John survived Patmos, La historia nos dice que Juan sobrevivió en la isla de Patmos and he went back to Ephesus where his church was, y regresó a Éfeso, donde su iglesia se quedó. and he died there an old man. Y él falleció allí como un anciano. I mean, here tonight I want to encourage you. En esta noche yo quiero animarlos. God will deliver you from your trials. Dios va a liberarles de sus pruebas, Amen. But don't be in such a hurry pero no estén tan aprisa that you forget God is trying to do something in que se your trial. olvida que Dios quiere hacer algo en su prueba. He wants to reveal himself to you in a way that you've never seen him Que quiere before. revelarse a ustedes de una manera que ustedes nunca lo han conocido. Amen. In conclusion, here tonight, do we remember the story concluir- of Job? Recuérdense de la historia de Job. Amen. We know that God allowed him to be tried. Sabemos que Dios dejó que él fuera probado, God allowed him to be tested. que él fuera probado. And for the first 37 chapters, Y por los primeros 37 capítulos, all we hear from Job and his friends is why? todo lo que escuchamos de Job y sus amigos es ¿por qué? Why, God? ¿Por qué, Dios? Why the trial? ¿Por qué tengo esa prueba? Why did I lose my children? ¿Por qué he perdido a mis hijos? Why the boils? ¿Por qué tengo esas heridas? Why everything? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué de todo? Job, his friends would say, Job, why are you here? Y sus amigos le estaban preguntando, Job, ¿por qué estás aquí? But in the middle of the worst trial of his Pero life, en medio de la prueba peor de su vida, God came in a whirlwind. Jesús vino en un torbellino. And from, Dios vino en un torbellino. and from chapter 38 on, De capítulo 38 y los adelante, God asked Job, who? Dios le preguntó, ¿quién? Who am I? ¿Quién soy yo? And who are you? ¿Quién eres tú? And you would think to know better. Para que tú piensas que tú sabes mejor. And after the Y revelation, después de la revelación, after that time of testing was over, después de este tiempo de la prueba, God blessed Job double. Dios bendijo a Job a la doble, a doble. Amen. Job was a devout man. We know this. Job era una persona muy piadosa. He had no iniquity in him. No tenía iniquidad en sí. The Bible says he eschewed evil. La Biblia dice que él odiaba la maldad. Yet he never would have known God as a God of the whirlwind Pero él nunca conocería a Dios como el Dios del torbellino if he had not endured the trial. si no hubiera pasado por la prueba.
Amen. And so tonight we got to Esta remember noche tenemos que acordarnos. God will deliver us. Dios va a liberar a nosotros. But it is after he reveals himself to Pero us. después que Él se revela a nosotros. Amen. There's a story of a pastor, Hay una historia de un pastor de Vietnam. and he was being persecuted Estaba perseguido for the gospel of Christ. por causa del evangelio. And they would take him every day, Y cada día le tomaban and they would string him up by his hands, y le colgaba por sus manos and they would tie his feet somehow, y ataban sus pies. and every day they would whip his back. Y cada día le azotaban. And they would say, "Deny Christ," Y decían, nega a Cristo. and he Niega would say, "No," Y él decía, no. and they would beat his back. Y lo azotaban otra vez. And he was scarred and bruised and Tenía tore up. muchas cicatrices, muchas heridas por eso. And I forget after what length of time it was, No sé por cuánto tiempo eso duró. but he was getting very discouraged. Él estaba bien desanimado. And they left him there. Lo dejaron ahí. He couldn't scratch his sores. No podía rasgar sus heridas. He couldn't relieve himself in any way. No podía relajarse en ni una manera. All he was there was in just plain misery. Estaba ahí en la miseria. And he began to pray. Comenzó a orar. He said, "God, I can't take this anymore. Dijo, Dios, no puedo aguantar eso. God, I've had enough. Ya estoy harto, Señor, ya no puedo. Where are you, Jesus?" ¿Dónde estás tú, Señor? Amen. But he said he felt one time. Pero sintió una vez It was like the hands of somebody came como las manos de alguien vino and just began to soothe those wounds. y comenzó a aliviar el dolor de su espalda. He turned around as much as he could. Se volteó como podía. He couldn't see anybody No podía there. ver a nadie ahí. And all he could think of was he felt the presence of God in the room. No podía verlo, pero sentía la presencia de Dios ahí. And he began to cry and cry. Comenzó a llorar a Dios. And he began to say, "God, Y decía, Señor, if you'll do this again, si tú haces esto otra vez, I'll do this all over again tomorrow." yo voy a seguir haciendo, yo voy a hacer todo lo que he hecho otra vez. And he said every day after that, Y cada día después de eso, amen, he would get beat, le azoteaban, he would get tore up, le hacían daño and they would leave him there strung up. y lo dejaban ahí en miseria. He had no way to help himself. No se podía ayudar o apoyar, But the hand of God would come and pero touch la him. mano de Dios venía y le tocaba. Every day that God would reveal himself to him Cada and would día help Dios se him. revelaba a él. And every day till he got out of prison, Y cada día hasta que salió de la prisión, God would come and help him like that. Dios venía y le tocaba así, And so here tonight, while we're Entonces, standing esta across noche- the house, puestos de pie, hermanos. Sister Jackie, please come. In this place tonight, En este lugar esta noche, you may be in the worst trial of your tal vez life, usted está en la prueba más dura de su vida and you've been asking God why, y usted ha estado preguntando a Dios por qué, where, who, what's going on. dónde, quién, por qué eso está sucediendo, dónde estoy, Señor, y todo eso. But I want to invite us Quisiera invitarles to not ask God to deliver us, que para no pedir que el Señor nos libere, because this is so hard to say. porque es muy duro de decir. But I want to challenge you to ask God instead of coming and saying, "Why, God? Quiero animarle de en lugar de decir, Señor, ¿por qué? Please deliver me, Lord." Libérame, Señor. Say, "God, reveal yourself to me. Señor, revélate a mí en estas pruebas. Show yourself to me in this trial. Demuéstrate a mí en estas pruebas, mi Señor. God, where are you trying to work? ¿Qué quieres hacer en mi vida, Señor? ¿Dónde estás? What are you trabajando? trying to do in my life? ¿Qué quieres hacer en mi vida? Because I trust you Porque te confío, Señor. that the greatest revelation I'll ever receive of you Yo creo que la mejor revelación que voy a recibir de ti is right here in my tribulation. está en esta tribulación. And then we know, I forget the exact passage, Yo sé, yo me olvido del pasaje. but it says that tribulation worketh patience. Dice que la tribulación hace paciencia. Amen. And that's what God's trying to work in us. Eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. He's trying to show us himself. Se quiere revelar a nosotros. And so tonight, let's all come and pray. Amén. Arrímense a los altares, iglesia. And let's ask God, "Lord, Y pidamos al Señor, Señor, reveal yourself to me. revélate a mí.
And after he reveals himself Ya to you, después que Él se revele, that's when your deliverance comes. así es cuando la liberación va a venir. Hallelujah. Gloria a Dios. Hallelujah. Lord God, I praise you. Lord, I worship you, Jesus. Hallelujah. 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 Oh, blessed God.